Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito de PNL y Principios para tu éxito. En esta oportunidad quiero agradecer a los comentarios, a lo que me escriben en mi Instagram y a todos los comentarios positivos que tenemos en nuestro canal de YouTube y podcast. Quiero decir que hacemos esto con todo el cariño y amor del mundo para ustedes. Así que si en algún punto tienes alguna idea o tienes alguna sugerencia, algún feedback para que podamos desarrollar de repente por ahí una clase de PNL, una técnica de PNL que te gustaría que muestre en el YouTube o en el podcast, escríbeme en los comentarios para que nosotros podamos sacar un nuevo episodio con todas esas ideas y sugerencias que nos están dando. Asimismo, algo que nos han estado pidiendo mucho es: Fabián, explícame, ¿cómo es que Intensamente se relaciona con todo lo que tú desarrollas? ¿Cómo se relaciona Intensamente 2 con Timeline Therapy, con regresiones, con Gestalt, con programación neurolingüística? Y déjenme decirles que si bien es cierto, este podcast está saliendo un poquito tarde, bueno, digamos que 2 semanas después de la película, es porque recién acabo de llegar a Lima. Estuve en Estados Unidos dictando entrenamientos de PNL, hipnosis, como ya ustedes están viendo en las redes sociales, y ahora estoy nuevamente aquí en Lima grabando este podcast para poder explicarles y analizar un poco esta película Intensamente 2, que se ha convertido en la película más taquillera del año, me parece, hasta ahora, ¿cierto? Entonces, lo primero es de que sí existe una relación directa frente a lo que hacemos en Timeline Therapy, frente a lo que hacemos en lingüística cuántica, lo que hacemos en programación neurolingüística, lo que hacemos en hipnosis para regresión. Sí hay una dirección directa, es por eso que me animé a analizar esta película. Es la primera vez que estoy haciendo un análisis de una película. Normalmente han visto que estoy analizando libros de PNL, libros de hipnosis, pero esta vez analicemos esta película que realmente nos trae bastantes aprendizajes para que podamos entender, porque si bien es cierto, muchas personas han visto la película incluso varias veces, no están captando la idea de que realmente eso es lo que sucede al momento que tú estás forjando la identidad. Todo el trama de la película sabemos de que es la pelea entre ansiedad y alegría, en donde empiezan a querer ganar la batalla internamente. Obviamente ambas tenían intenciones positivas, eso también es bueno resaltar, porque ansiedad y alegría, los dos tenían la intención positiva. O sea que si hacemos un poquito de chunking up y hacemos cuál es la intención, cuál es el propósito, entonces vamos a encontrar de que ambos querían proteger a Riley, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno entiende esto, que es lo que hacemos cuando estamos trabajando integración de partes o procesos de jerarquía de las ideas con chunking up, ¿de acuerdo? Entonces entendemos de que ambas emociones no es que se peleaban y eran enemigas, sino que ambas tenían intenciones positivas de proteger a Riley, ¿no? Y eso es algo bueno que tienes que saber, porque cuando tenemos emociones, todas las emociones tienen intenciones positivas para contigo, ¿de acuerdo? Por más de que definamos como emociones negativas con emociones positivas, es simplemente para que podamos hacer una diferencia entre las emociones que te sirven y que probablemente soportan tus objetivos frente a las que te impiden, te detienen, te limitan a alcanzar tus objetivos, ¿de acuerdo? Entonces es por eso que utilizamos el término emociones positivas y negativas. Es bueno saberlo, porque una vez estuve en un congreso en Argentina y me dijeron: Fabián, pero no puedes estar diciendo que existen emociones negativas, solo existen las emociones positivas y el positivismo. Y bueno, en realidad no se trata de eso, se trata de que podamos definir cuáles son las emociones que nos desgastan, las emociones que nos impiden a lograr nuestros objetivos, que nos limitan, frente a las emociones que realmente nos soportan a nuestros objetivos, nos hacen sentir bien, ¿de acuerdo? Solamente una diferencia. Dicho esto, nos damos cuenta que ansiedad y nos damos cuenta que alegría, que básicamente eran los dos líderes del grupo de cada una de las emociones, tenían la intención de proteger al rey. Lo mismo pasa con nosotros como seres humanos. Dicho esto, sabemos de que la discusión o la batalla entre estas dos partes, por así decirlo, vamos a utilizar términos de PNL, estas dos partes, como la ansiedad como emoción y la alegría como emoción, era pelear por una identidad, o estaban peleando para decidir cuál era una mejor identidad o una construcción o una identidad construida para Riley. Frente a que alegría quería una identidad donde todo es alegría y todo fue felicidad, para ansiedad era generar una identidad en donde todo será precaución, peligro, siempre hay peligro, hay que mirar el futuro, preocúpate por lo que está por venir, estrategias, y como decía, ¿no? ¿Qué pasa si nos quedamos solas, sin amigas? ¿Qué pasa si no entramos al equipo? Y entonces la ansiedad quería forjar una identidad basado a las preocupaciones de lo que no quería que suceda en el futuro, ¿no es cierto? Ambas identidades tenían, obviamente, como les dije, sus intenciones positivas.
ambas servían en ciertos contextos. Sin embargo, al final de la película nos íbamos dando cuenta de que ni alegría tenía razón y ni ansiedad tenía razón, porque ¿qué era lo que reflexionó alegría al final, no? Que empezó a quitar los eventos negativos, y los eventos negativos los desechaba y solo conservaba los positivos y hacía que su identidad esté basada en los positivos. Lo cual, cuando una persona simplemente quiere, entre comillas, reprimir, porque eso es lo que hacían, ¿no? Cuando enviaban los eventos negativos, reprimir las emociones, ¿qué pasa cuando uno reprime los negativos y pretende que solo existen los positivos? Pues entonces va a empezar a tener problemas de carácter, va a ser una persona bastante explosiva, no va a poder controlar sus emociones y asimismo no va a poder alcanzar sus objetivos fácilmente porque va a pensar de que todo tiene que ser alegría, ¿no? Y no todo es alegría. De hecho, cuando tú quieres alcanzar tu objetivo tienes que trabajar duro y profundizar en tus miedos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ese es uno de los problemas cuando quieren, digamos, que existe la cultura hoy por hoy en donde las personas quieren que sus hijos o quieren que las personas solo se nutran de eventos positivos, cuando en realidad nosotros somos la suma de todos los eventos en su totalidad, positivos y negativos, ¿no? Y bueno, antes de entrar a ese punto, entonces Alegría quería formar una identidad basada en todos los eventos positivos, bueno, algunos de tristeza, miedo, como estaban viendo, pero en realidad eventos positivos. Sin embargo, Ansiedad quería formar una identidad un poco más precavida, basado en todos los eventos, por así decirlo, que reforzaban la identidad de generar ansiedad, ¿no es cierto? Que de pronto tuvo un primer beneficio por preocuparse mucho, que de pronto tuvo otro segundo beneficio por preocuparse mucho. Esto en la vida se refleja mucho en las personas, ¿no? Por ejemplo, digamos a un estudiante en el colegio, ¿no? Yo conocí a uno de mis amigos en el colegio que estudiaba muchísimo y que estaba tan preocupado en que no sea criticado por sus papás por sacar una mala nota y que no sea criticado por los profesores, que estudiaba demasiado. Entraba muchas veces en ansiedad, sudaba mucho en los exámenes, pero sacaba buenas notas. Lo que quiere decir que el hecho de tener ansiedad y un exceso de preocupación era beneficiado o era recompensado con una buena nota en el colegio, ¿cierto? Entonces ese tipo de memorias era la que guardaba la ansiedad. Era como que preocuparte por el futuro o preocuparte o darle un exceso, darle más atención a lo que no quieres que suceda en el futuro puede motivarte a tener resultados. Y la verdad es que es cierto. De hecho, cuando estamos trabajando en programación de la lingüística y les enseño a hacer encadenamiento de anclas o les hablo de estrategias de motivación, o hablamos ya específicamente cómo motivar a las personas, sabemos de que las personas se motivan más que por dolor que por placer. Sabemos de que cuando una persona está procrastinando por mucho tiempo, utilizar estrategias de ansiedad o de qué pasaría si no lo logras y experimentar esa ansiedad para moverte, es una buena estrategia de motivación. La otra vez estaba en la Cámara de Comercio y estaba trabajando con una empresaria que era una de las que más se desenvolvía y más crecimiento tenía, ¿no? Y cuando le pregunto cómo específicamente llegaste a donde tú estás ahora, ella me dijo, ¿sabes qué, Fabián? Desde el momento que me dejó mi esposo, solo tener la idea de que mis hijos no tuvieran nada que comer, empecé a sentir tanto miedo y ansiedad de que eso sucediera, de que empecé a vender productos y me di cuenta de que me gustaba vender. Entonces fue una persona que llegó a tener éxito motivado primero por la ansiedad. Entonces, digamos que la ansiedad no es del todo mala, ¿de acuerdo? Por tanto, por eso que en la película ustedes ven que ansiedad al comienzo se empieza a establecer como que está ganando la batalla o que está teniendo el control o que está teniendo los resultados, entonces como que las otras emociones empiezan a ceder un poco, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender, ¿de acuerdo? Entonces, la ansiedad quería formar una identidad basada solo en este tipo de memorias y alegría quería formar solo una identidad basada en memorias positivas. Pero, ¿qué es lo que al final vimos? ¿Qué es lo que al final alegría fue consciente o reflexionó? Se dio cuenta de que nosotros no podemos simplemente ser el resultado de memorias de alegría, sino que somos el resultado de todas las memorias juntas en nuestro pasado, ¿cierto? Para llegar un poco ahí, y quizás vamos a reflejar la memoria para todos los que vieron esta película. Se dieron cuenta cuando Alegría llegó al momento a la torre y encontró la identidad de Alegría, ¿cierto? Cuando encuentra esa identidad se da cuenta que hay varias memorias que ella había desechado, que ni siquiera se dio cuenta de que tantas memorias he desechado yo, que ni siquiera se dio cuenta en ese momento. Y muchas veces los seres humanos hacen eso, ¿no? Empiezan a reprimir bastantes memorias porque a veces no es agradable
repetir o revivir ese tipo de memorias, ¿no es cierto? Es un mecanismo de defensa que nosotros hacemos. Estamos reprimiendo algunas emociones basadas en algunas experiencias, ¿no es cierto? Entonces, y nos damos cuenta también de que cada esfera representa un evento específico. Entonces, lo que Alegría se dio cuenta es de que en ese momento, cuando empezó a ver que habían muchas memorias que no estaban consideradas dentro de su identidad, pero que eran importantes que sean consideradas dentro de su identidad, porque incluso no las recordaba porque estaba en la profundidad de su mente subconsciente. Entonces, eso quizás podría forjar una mejor identidad o una identidad mucho más real para Riley. Ahora, cuando ya las memorias llegan por esta explosión y llegan las memorias y forjan una identidad basada en la suma de todos los eventos de su pasado, pues de pronto generan una Riley mucho más sostenible, ¿cierto? Y entonces ahí viene todo el aprendizaje en donde la persona o la identidad de una persona viene a ser la sumatoria de todos los eventos de su pasado. Cada evento del pasado que representa cada esfera generaba una creencia. Esa creencia o la sumatoria de esas creencias basadas en esos eventos generaban la identidad de Riley, ¿cierto? Entonces, hasta ahí creo que podemos captar bien ese punto y eso nos hace notar a nosotros de que en verdad nosotros somos el resultado de todas las memorias del pasado. Segundo, de que nosotros lo que creemos que somos nosotros es simplemente el resultado de la sumatoria de todos los eventos del pasado que hemos tenido. Ahora, vamos a llegar un poco más ahí. Explicando bien cómo forjamos nuestra identidad. En la película Intensamente vimos de que cada esfera representaba un evento o una memoria específica, ¿cierto? Cada esfera representaba unos eventos de unos segundos, de entre 3 a 7 segundos como máximo, de un evento específico que generaba una emoción específica o varias emociones y eso generaba un pensamiento o una creencia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se forjaba la identidad? Alegría agarraba una memoria y la llevaba a la profundidad de su mente subconsciente, por así decirlo. Estas esferas representaban eventos específicos, ¿no es cierto?, de su pasado, ya sea entre 5 y 7 segundos. Esos eventos específicos, una vez que eran dejados en la mente subconsciente, vamos a decirlo así, o en la profundidad, automáticamente esa esfera que representaba un evento, automáticamente generaba un lazo de luz que subía hasta la identidad que tenía Riley, ¿cierto? Y cuando Alegría hacía algo como ¡ting!, ¿no es cierto? Y hacía como que jalaba la cuerda como si fuera una guitarra, automáticamente salía una voz como soy una buena persona, soy una buena persona, soy una buena persona. Que en realidad viene a ser así como nosotros tenemos nuestras vocecitas internas, ¿no? Si representaríamos eso en el campo de programación neurolingüística, esa vendría a ser el auditivo digital cuando tú te dices algo consciente o inconscientemente. Entonces, si tú te dices algo como que soy una buena persona y empiezas a actuar en base a esa voz, esa es la vocecita que surgía basada a un evento, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tienes que resaltar aquí es de que las vocecitas internas o las vocecitas que nosotros tenemos son producto de los eventos específicos que hemos tenido en el pasado, ¿de acuerdo? Y esa vocecita viene a ser también el producto de la decisión que se tomó basada al evento específico que se vivió en el pasado. Por tanto, si tú tienes un evento específico que te hizo sentir feliz y sobre eso escuchas o te dices que eres una buena persona, pues entonces ese evento específico genera la creencia, soy una buena persona, y tienes una vocecita interna que dice, soy una buena persona, soy una buena persona. ¿Cierto? Lo mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros tenemos un evento negativo, de pronto ese evento negativo se guarda en nuestra mente subconsciente y automáticamente nosotros tomamos una decisión limitante y en esa decisión limitante nos decimos algo que luego eso que decimos vendría a ser la etiqueta de la decisión limitante o la creencia limitante basada en el evento negativo, ¿no? Por ejemplo, una persona que vive una estafa en el pasado y de pronto cuando está viviendo esa estafa, en ese momento de cólera y frustración se dice, no soy bueno en los negocios, automáticamente ese evento negativo se guarda en la neurología de la persona, se crea la creencia limitante, no soy bueno en los negocios, y de pronto se guarda una vocecita interna también que va a estar repitiéndose constantemente en el interior de su cabeza, no soy bueno en los negocios, no soy bueno en los negocios, no soy bueno en los negocios, ¿no es cierto?
Entonces, así es como también nosotros estamos formando nuestras vocecitas internas y nuestras creencias. Quiere decir de que si cada esfera tiene un evento negativo y ese evento negativo da origen a un lazo de luz que viene a ser el pensamiento, la creencia, y si haces esto, sale una voz que le corresponde a la creencia, lo mismo estamos haciendo eso con nosotros todo el tiempo. Cada evento que tenemos en el pasado, obviamente que tenga una alta intensidad emocional, porque eso significa que es relevante para la mente inconsciente, para que sea guardado y recordado, va a dar origen a una creencia limitante o a una creencia poderosa, a un pensamiento que está resguardada muchas veces con una vocecita interna. Entonces, si digamos que una persona de pronto saca una mala nota en matemáticas cuando tenía 5 años y dice, mejor, no, 5 años, muy pequeño para aprender matemáticas, digamos que tiene 10 años y está haciendo un examen de matemáticas, saca una mala nota y el profesor le dice, nunca vas a ser nadie en la vida, no sirves para esto, de pronto empieza a sentir miedo y en ese miedo, esa frustración dice, yo no soy buena para matemáticas, no sirvo para nada. Y de pronto ese evento negativo se encapsula en su mente inconsciente, se crea la creencia limitante, no soy buena para las matemáticas, no sirvo para nada, y de pronto también se guarda una vocecita interna que constantemente cuando tenga que enfrentar un examen de matemáticas o cuando tenga que hacer algo va a salir una vocecita interna que dice no soy bueno en matemáticas, no sirvo para nada. Y de pronto eso te va a acompañar hasta el momento que te liberas de eso, ya sea con Timeline Therapy, con hipnosis de regresión, con PNL, con EFT, etcétera, etcétera, con las técnicas que nosotros enseñamos. ¿Listo? Al mismo tiempo, hace un par de meses hice un podcast en donde expliqué, el título es ¿qué hay detrás de los pensamientos? Búscalo en Spotify, en YouTube, ¿qué hay detrás de los pensamientos? Fabián Tejada. Y aquí explico mucho más lo que es la película Intensamente. Antes de que salga esta película, yo ya estaba explicándoles que la mente funcionaba de esta forma. ¿Listo? En el mismo podcast les explico de que cada vez que nosotros tenemos una experiencia, automáticamente vamos a generar un objeto o una representación interna en visual, auditivo, kinestésico, ¿no? Digamos que tiene sus características visuales, auditivas y kinestésicas, y luego que generamos ese objeto, vamos a proceder al etiquetado de este objeto basado en la experiencia. Entonces, si una persona de pronto ha tenido un evento negativo en donde su papá no quiso jugar con él, por ejemplo, cuando tenía 3 añitos, y entonces el niñito en su frustración dice, mi papá no me ama, o si se dice eso, lo representa, mi papá no me ama, pues entonces ese evento negativo se guarda con la etiqueta mi papá no me ama y se guarda, digamos, bajo la representación interna cuando mi papá me dijo que estoy cansado, jugamos después, significa que mi papá no me ama. Entonces yo me acuerdo, Fabián, cuando de pronto tenía 3 años y yo quería realmente jugar con mi papá y mi papá me miró con unos ojos y me frungió la frente y me dijo, no tengo tiempo para jugar contigo, estoy cansado. Y de pronto yo me sentí con mucho miedo, frustración, me sentí abandonado, solo y dije, mi papá no me ama, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno empieza a hacer, obviamente no estoy contando simplemente un evento como anécdota, ¿de acuerdo? Pero las personas cuando hacen regresiones o hacen Timeline Therapy recuerdan específicamente qué fue lo que generó esa emoción negativa, que es básicamente el objeto de la representación interna, que luego se convierte en una etiqueta, y la etiqueta en el campo de PNL, de coaching, es creencia limitante, en el campo de Timeline Therapy es una decisión limitante, que viene a ser realmente lo mismo, ¿no? Entonces debemos entender de que todas las creencias están basadas a las experiencias del pasado. Asimismo, si has tenido experiencias positivas, de pronto llegaste a tu casa y tus papás, lo primero que hacían tus papás eran irte a abrazarte y jugar contigo y a decirte que te amaban. Entonces te sentías muy amado y generabas la creencia de que mis papás me aman, ¿no? O de pronto ganaste la copa de fulbito en tu colegio y fuiste el mejor jugador del campeonato y te premiaron con un trofeo y te sentiste poderoso y te repetiste a ti mismo mientras te sentías totalmente empoderado, soy muy bueno jugando fútbol, soy el mejor jugando fútbol. Pues entonces esa creencia también se guarda en ti. Entonces de pronto cuando tengas un partido en el futuro, y si esas experiencias son repetidas constantemente, de pronto estás jugando la final años después, y cuando están
digamos, acabando el partido y están 0-0 y existe mucha tensión, tú te repites a ti mismo, yo soy bueno jugando fútbol, soy el mejor, y de pronto terminas anotando el gol de la final, ¿no? Entonces, eso pasa porque has tenido experiencias en el pasado que se han grabado en tu mente subconsciente, como si fueran estas esferas en la película Intensamente, que han generado una creencia limitante, y esa creencia limitante tiene una voz que muchas veces se repite inconscientemente, ¿no es cierto? Es el auditivo digital, como lo decimos en PNL. ¿Listo? Entonces creo que hasta ahí podemos entender la precisión que ha tenido la película Intensamente para mostrarnos en cómo nosotros estamos forjando nuestra identidad. Ahora, nuestra identidad, como les dije, va a ser la sumatoria de los eventos positivos y negativos que hemos tenido desde nuestro pasado, desde los 0 a los 7 años, o incluso en el vientre, o incluso generaciones anteriores, ¿de acuerdo? Esto es algo que ahora podemos saber, es algo que nosotros podemos ser conscientes. Incluso la epigenética ha demostrado que estamos adquiriendo información incluso de 52 a 54 generaciones anteriores a nosotros, así que podemos decir de que todo lo que somos, lo que creemos que nosotros somos, es una sumatoria de los eventos del pasado, pero también de la información que hemos ido recibiendo generacionalmente, ¿de acuerdo? De hecho, que esto es para explicar en todo un podcast, de repente lo explico en un podcast a futuro, porque hay muchas cosas que hay que considerar. No simplemente significa que somos el efecto de la información que se nos transmitió genéticamente o genealógicamente a nosotros de nuestros ancestros, no, ¿de acuerdo? No somos víctimas de eso, simplemente es información, pero si esa información existe en el mismo contexto, donde incluso los papás siguen pensando igual, las emociones, el contexto se sigue expresando de la misma forma, pues entonces tú vas a terminar expresando tu genética, tus comportamientos y pensamientos en base a la programación que has tenido genéticamente, ¿no? Entonces hay muchas cosas que considerar aquí. No quiero que piensen que somos víctimas de eso. De hecho, ustedes saben que una de mis frases de Fabián Tejada es: no estamos destinados, solo estamos programados. Así que si deseas tener éxito, debes programar tu mente para lograr ese objetivo que quieres, ¿no es cierto? Entonces tú tienes la posibilidad de cambiar toda esta programación. Asimismo, entre los 0 a los 7 años, o cuando estamos en el vientre de nuestra mamá, simplemente vamos a ser programados y aceptar todo lo que se nos sugiere en el entorno, porque no tenemos la capacidad para discernir y ser conscientes de qué pensamiento es positivo o negativo, qué aceptamos, qué no aceptamos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Así que sí somos el producto de todos los eventos que hemos tenido en el pasado. Al mismo tiempo, la identidad de cómo respondemos emocionalmente es en un 85% por todos los eventos o la sumatoria de los eventos que hemos tenido entre los 0 o los 7 años o en el vientre de la mamá, o incluso antes, quién sabe. ¿No es cierto? Entonces, hasta ahí creo que estamos bastante claros. Lo otro que tienes que entender es que ustedes ahora saben y pueden ser más conscientes de la profundidad que tiene cuando trabajamos con técnicas de Timeline Therapy, que es liberación emocional de los eventos negativos del pasado, cuando trabajamos con técnicas como decisiones limitantes de Timeline Therapy, donde nos preocupamos primero de liberar la emoción y luego liberar la creencia limitante que se generó en un evento del pasado, así también como hipnosis para la regresión, hipnosis para instalar nuevas creencias, programación neurolingüística, las técnicas de liberación emocional que les enseño, las técnicas de EFT Tapping que manejamos dentro de la Universidad HPNL. Entonces, ahora ustedes saben por qué los cursos y entrenamientos que dictamos en nuestra escuela son los mejores, son los A1 en la actualidad, ¿de acuerdo? Y además ustedes pueden encontrar todo este tipo de entrenamientos en un solo lugar en la HPNL con nosotros. Al mismo tiempo se han podido dar cuenta por qué el coaching no es suficiente y por qué la terapia conversacional no es suficiente y por qué trabajar sobre una psicología conversacional en donde te sientas a conversar sobre tus problemas no es suficiente. Preguntas, respuestas, preguntas poderosas a respuestas poderosas. Bueno, tiene por ahí algo de cierto, pero no es algo que vas a generar transformación duradera y permanente y profunda en ti. Sí o sí vas a tener que tener la capacidad de ir a visitar esos eventos negativos del pasado que están muy en la profundidad de tu mente subconsciente, para que luego puedas, si es que quieres,
acceder a esos recursos, de esos eventos positivos del pasado, para poder generar anclajes de poder, para poder acceder a recursos o traer a estrategias de motivación, de empoderamiento al momento presente y poder anclarlos en ti. O como también vas a tener que aprender a ir a esos eventos negativos del pasado que han generado creencias limitantes en ti, para que tengas la posibilidad de poder cambiarlos, reencuadrarlos, sanarlos, liberarlos, el lenguaje que ustedes quieran utilizar. Ahora en el mercado se utiliza de todo, pero el proceso es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es bien importante. Ahora te das cuenta de que sí tienes que tener la capacidad y la habilidad para poder ir a explorar los eventos de tu pasado. Y es claro que tú me digas ahora, pero Fabián, yo no sé de dónde viene esta identidad de que yo no soy bueno para esto, de que yo no me lo merezco, yo no soy suficiente. Claro, conscientemente no vas a poder ser capaz de reconocer cuáles son esos eventos negativos del pasado o cuáles son esas esferitas de esos eventos específicos del pasado que generaron las creencias y todos los eventos que generaron esta identidad en ti. Pero si tú haces un buen trabajo, ya sea de PNL, de Timeline Therapy, de hipnosis, que lo puedes hacer directamente en nuestra escuela, porque es el método que nosotros enseñamos. Hay muchas escuelas que enseñan PNL o coaching, pero no lo enseñan como nosotros. O sea, ni siquiera tienen en cuenta lo que yo les estoy hablando ahora. Entonces, algo que tú puedes saber es de que nosotros te podemos ayudar a que tú puedas entender y saber cómo poder ir a esos eventos específicos del pasado que generaron esas creencias limitantes, que en su sumatoria generaron una creencia limitante universal o una identidad quizás falsa, por así decirlo, limitante, en donde uno dice no soy suficiente. Y necesitas herramientas como técnicas de hipnosis, modelo Milton, metamodelo, herramientas lingüísticas como rapport, agudeza sensorial, aprender a generar marcos, generar un lenguaje indirecto hipnótico para poder comunicar con la mente inconsciente, y de pronto la persona se da cuenta y dice, se me vino a la mente Fabián cuando estaba en el vientre de mi mamá y me sucedió esto. Y bueno, obviamente si está en terapia lo liberas y todo eso, ¿no? Y luego te cuento que fui donde mi mamá, le pregunté si esto me sucedió cuando yo estaba en su vientre a los 3 meses de embarazo, y mi mamá me miró y me dijo, pero hijo, ¿cómo sabías eso si eso nunca le conté a nadie? Es que claro, tú puedes acceder a todas esas memorias del pasado, pero tienes que estar en un trance hipnótico. De hecho, eso lo expliqué en los últimos capítulos de Hipnosis, PNL y Física Cuántica, donde expliqué la hipnosis de Dr. Joe Dispenza en unos 3-4 capítulos anteriores. Pueden entrar al Placebo Eres Tú, parte 3 y parte 4, donde explico hipnosis, sugestionamiento y ciencia. Me parece que es la parte 3, ¿de acuerdo? Ahí explico todo esto que te estoy explicando ahora, pero tienes que ser consciente de que no vas a simplemente, mejor dicho, las personas no son conscientes de lo que realmente pasó en la película intensamente porque no conocen cómo funciona su mente. Pueden pretender saber de que son la suma de esos eventos del pasado, pero normalmente si tú recuerdas conscientemente, te recuerdas 2 o 3 o 4 como máximo, pero no puedes recordar los eventos iniciales que dieron origen a esos pensamientos, esas creencias que tú tienes. Entonces, esta partecita es bien importante, ¿de acuerdo? Entonces, algo que hacemos en programación neurolingüística avanzada, vamos a decirlo así, lo vamos a etiquetar como avanzada porque no es la clásica no necesariamente actúa de esta forma, sino la avanzada y con el Timeline Therapy y con la hipnosis de regresión, es encontrar esos eventos específicos del pasado para poder darles resolución, ¿no? Porque al final, ahora ya creo que somos más conscientes, ya si estás escuchando el podcast hasta este momento, de que somos la sumatoria de todos nuestros eventos del pasado. Entonces, si tú tienes una identidad que te está quitando poder, pues vale la pena ir al pasado, reconocer cuáles son esas esferitas o esos eventos específicos del pasado negativos que dieron origen a esas creencias, y esas creencias dieron origen a la identidad que tú tienes, ¿no? Entonces, cuando una persona dice, por ejemplo, yo es que no soy suficiente, no merezco ser feliz, y tienes identidad, no soy bueno para esto, ¿de acuerdo? Ese es un problema que está netamente en la superficie, es una identidad que tiene, ¿de acuerdo? Basada a varias creencias y varios eventos específicos, limitantes, negativos del pasado. Entonces, por eso es que yo les decía, el coaching conversacional, queriendo trabajar, no soy suficiente, y cómo sabes esto, y no va realmente, vas a poder rasgar un poco querer entrar a la profundidad, pero no es del todo, digamos, transformador. Vas a tener que ir realmente a la profundidad y realmente tienes que saber utilizar herramientas hipnóticas para que tú puedas entrar lo más profundo posible. Obviamente ahí vas a
encontrar emociones de la persona y tienes que saber trabajar con las emociones de la persona. ¿Listo? Por eso los procesos de coaching que nosotros enseñamos son procesos de coaching avanzado. En coaching de por sí, el que es el estándar es: no puedes trabajar emocionalmente, no puedes involucrar a emociones fuertes a la persona, no puedes dirigir a la persona al pasado, y son estándares que son pues un poco incoherentes, me parece desactualizados. Yo no trabajo con eso, definitivamente sí tienes que ir a la profundidad, tienes que ir a las emociones, tienes que ir por más de que las emociones sean duras para la persona, para que puedas encender las redes neuronales y luego trabajar y reencuadrar esa emoción que está existiendo en la persona. ¿Listo? Entonces, vamos a poner el ejemplo. La persona dice: yo no soy suficiente, ¿no? Entonces, si la persona dice: yo no soy suficiente, va a tener varias creencias, como: no puedo hacer esto, nunca fui bueno para nada, mis papás no me querían, no soy atractivo para nadie, no soy bueno en las matemáticas, siempre me salen mal las cosas. Entonces, la persona tiene esta identidad: yo no soy suficiente, pero tiene estas otras creencias que dan origen a esta identidad. Y todas esas creencias que están, digamos, más fragmentadas o más detalladas, que dan soporte a esta identidad, van a tener su soporte en eventos negativos del pasado. Y te digo eventos porque casi nunca es un evento, ¿de acuerdo? Una persona que diga: no soy bueno para algo, ha tenido pues varios eventos específicos en el pasado en donde dieron origen a ese tipo de creencia, ¿no es cierto? Entonces, esto no es algo como tan simple como simplemente cambia: sí soy suficiente y ya. O haz afirmaciones, o mírate al espejo y di que sí eres suficiente, de que sí lo vales, o cháncate el pecho, o grítalo. Y por eso yo no es que esté en contra de las afirmaciones, es que las afirmaciones no funcionan al 99% de los casos, porque no puedes simplemente querer colapsar una creencia: yo no soy suficiente, diciéndote que eres suficiente, cuando tienes varios eventos específicos del pasado dolorosos reprimidos en la profundidad de tu mente inconsciente. Entonces, de pronto estás diciendo: yo soy suficiente, y una vocecita que te dice: no lo eres. No recuerdas que tu papá no te abandonó, que tu profesor te decía que eres un bueno para nada, que te hacían bullying en el colegio, que la chica que te gustaba nunca te dio bola. ¿No te recuerdas de eso? ¿Ah? ¿No recuerdas cuando perdiste tu trabajo? ¿No recuerdas cuando no te seleccionaron en ese proceso para conseguir tu primer trabajo? ¿No? Entonces, eso pasa. Entonces, si realmente no tienes la capacidad de ir a trabajar a la profundidad, es complicado cambiar una creencia limitante, una identidad limitante, por así decirlo, ¿de acuerdo? Con simplemente afirmaciones y cambiarlo a positivo y todo eso. Lo único que hacen es suavizar. De hecho, que a veces es necesario simplemente cambiarlo porque suaviza la emoción negativa, y circunstancialmente o en algunos contextos lo podrías utilizar, pero decir que eso es lo único que tú necesitas y decir que eso es como las afirmaciones son la clave, pues no es así. ¿De acuerdo? No es así. No es así, no funciona así, no le funciona al 99% de las personas. Sí o sí hay que ir a atracar la causa raíz o las causas raíces que originaron esa identidad. Y al mismo tiempo, si sabemos de que nuestra identidad está formada por todos los eventos específicos que han generado creencias específicas, pues entonces generemos experiencias positivas. Por tanto, si tú quieres tener una identidad como: yo soy suficiente, yo merezco esto, yo confío en mí, tengo plena confianza en mis habilidades, tengo plena confianza en lo que yo puedo hacer, pues entonces vamos a tener que generar o, digamos, experimentar varios eventos que me hagan generar creencias que soporten ese tipo de creencias. Por eso es que yo siempre les digo: la confianza se construye, la identidad fuerte se construye, la resiliencia se construye, la autoestima se construye. Esto ya se los he comentado en un montón de podcasts, la base de muchos de mis entrenamientos de PNL, de mis talleres y seminarios. De hecho, tengo uno ahora en agosto 3, así que si deseas, escríbeme para que puedas asistir de forma presencial o de forma online. Emprendedores y empresarios, es momento de dar el salto hacia tu éxito. ¿Están preparados para desafiar sus límites y llevar sus negocios al siguiente nivel? Les presento el evento T8, Programa tu mente para lograr lo imposible, en donde programarás tu mente para el éxito empresarial. Este día completo estará repleto de experiencias impactantes, desde estrategias de PNL para superar cualquier obstáculo hasta caminar sobre vidrio. ¿Listos para transformar su mentalidad y alcanzar sus metas empresariales? Adquiere tu entrada ahora y programa tu mente para lograr lo imposible. Así que si deseas, escríbeme para que puedas asistir de forma presencial o de forma online.
Pero tienes que saber eso. Entonces, si de pronto tengo pequeñas ganancias y de pronto mi objetivo es llegar a los $10,000 y de pronto gano mi primera venta y de pronto recibo mi primer muy buen trabajo y de pronto hago mi segunda venta y de pronto soy el vendedor del mes y de pronto mi esposa me dijo que me ama y de pronto mis hijos se sienten orgullosos de mí y de pronto bajo de peso, de pronto me veo mejor, de pronto corro una maratón, de pronto me termino de leer un libro, termino un seminario, entreno en la HPNL con Fabián, ¿no? O cosas así, ¿no? Eventos específicos que vayan generando las creencias de sí puedo hacerlo, yo soy feliz, yo soy atractivo, yo soy capaz, yo tengo las habilidades, ¿no? Yo soy HPNLiano, no sé, todas esas creencias que al final van a generar una identidad de que puedo hacerlo, soy capaz, soy merecedor, soy suficiente, ¿de acuerdo? Entonces nuestro trabajo, digamos, personalmente y también como coaches o terapeutas o master coaches en la etapa que tú estés, es de que podamos generar ese tipo de experiencias positivas que generen creencias que luego soporten la identidad que nosotros podamos tener de nosotros mismos. Y esto es algo bien curioso, ¿no es cierto? Quería explicar eso también porque no quiero mantenerlo solo en lo negativo, sino que también en lo positivo. Es una forma de que liberémonos de las memorias negativas que dieron origen a identidades negativas o creencias limitantes, pero también construyamos las positivas para tener una identidad que realmente nos ayude a alcanzar nuestros objetivos, ¿no? La otra vez estaba escuchando la entrevista que le hicieron a Cristiano Ronaldo y en esa entrevista él decía, en mi mente yo soy el mejor, tú tienes que pensar que eres el mejor, ¿no? Lo que decía Joseph McGregor, ¿no? Yo soy el mejor, yo soy el mejor. Entonces, las personas y estas personas que llegan a ese nivel y realmente se posicionan como los mejores del mundo, han tenido que construir esa creencia de que soy el mejor. Y no es simplemente que un día dijeron, voy a repetirme a mí mismo que yo soy el mejor. No, han tenido que ganar batalla tras batalla, partido tras partido. Han tenido que hacer las cosas incluso cuando no tenían ganas que hacer para que puedan crear esa creencia tan fuerte en ellos de que puedan en un 100% creer de que son los mejores. Y eso les da obviamente una ventaja cuando van a competir al campo, cuando entran al cuadrilátero, cuando van a hacer negocios, etcétera, etcétera. Esto es muy importante que tú puedas saber. Entonces creo que con esto ya podríamos ir entendiendo, ¿no? Porque en realidad lo que fue pasando en la película, aquí iba notando mientras veía la película, decía, uy, esto lo puedo hacer en un podcast. Bueno, ya lo estoy haciendo para ustedes, ¿no? Que otra cosa que es importante también, se dieron cuenta de que las bolillas generaban como una proyección, ¿no es cierto? La proyección de la memoria, y eso hacía que la persona actúe en base a la proyección, en este caso Riley, ¿cierto? Es así como funciona nuestro cerebro, como un proyector. O sea, nuestro cerebro está proyectando imágenes todo el tiempo, que luego eso genera un estado en nosotros, genera los cambios fisiológicos, bioquímicos en nosotros, que luego nos hace actuar y tener los resultados que tenemos. Es lo que explicamos en el modelo de comunicación y es lo que llamamos representaciones internas, visuales, auditivas, kinestésicas. Si se dieron cuenta, en este caso, en esta película, las representaciones visuales era cuando la memoria o la esfera representaba como una imagen, una memoria, ¿no es cierto? Eso nosotros en PNL le llamamos representación interna, modalidad visual. Son representaciones visuales, ¿no? Que tienen características, ya sea submodalidades, ¿no? De color, brillo, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo existía la representación interna auditiva, cuando hacía esto como si fuera una guitarra, ¿no es cierto? Una cuerda musical, ¿no? Que salía una vocecita interna. A eso le llamamos nosotros una representación interna auditiva. Nos vamos dando cuenta de que un estado va a responder directamente a la proyección de la memoria que hace la persona. Por eso, una pregunta muy PNL es, por ejemplo, cuando una persona entra a un estado de ansiedad y tú le dices, ¿y cuando sientes esa ansiedad, tienes una imagen? Y cuando sientes ese miedo, ¿tienes una imagen? O cuando estás totalmente empoderado, ¿qué es lo que estás viendo, escuchando y diciendo? ¿No? ¿Qué es lo que sientes? ¿No? ¿En dónde lo sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué es lo que te dices? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que imaginas? ¿No es cierto? Y son preguntas muy de PNL, pero es básicamente lo que vemos en la película Intensamente y son las preguntas que nosotros hacemos para saber la estrategia de la persona. Porque si de pronto una persona entra a ansiedad, digamos, está en un estado de ansiedad, y le digo, mientras sientes esa ansiedad, ¿tienes una imagen? Sí. ¿Qué es lo que estás viendo? Veo que estoy perdiendo la inversión y que se me está yendo todo mi dinero.
O sea, te estás imaginando lo que no quieres. Muy bien. Y luego haces un trabajo con esa imagen, que puede ser la técnica disociativa, puede ser la técnica que les enseñé de liberación emocional de Fabián Tejada también, que es una técnica muy práctica para librarte de ese tipo de representaciones internas negativas. Puede ser Timeline Therapy, el modelo de fobia rápido, ¿no es cierto? Tienes varias opciones, o un colapso de anclas también funcionaría. Entonces, esto es algo bien interesante, algo muy, muy específico que está dentro de la película, pero así es como funcionamos. El cerebro está constantemente proyectando las imágenes y nosotros respondemos emocionalmente a la imagen que se está proyectando. Al mismo tiempo, cuando hablamos específicamente de ansiedad, sabemos de que ansiedad es la única emoción del futuro. La ansiedad nace para preocuparse por todo lo que pasa en el futuro, ¿cierto? Y eso es bien curioso porque primero cuando viene la ansiedad se dan cuenta cuando viene la pubertad, ¿no? Según Claire Graves, dice que nosotros recién cuando pasamos a una etapa, normalmente es en adolescencia, a veces no se da, ojo, pero normalmente es a la adolescencia, ya empezamos a tener conciencia del futuro, ¿no es cierto? Porque cuando uno es niño, simplemente está en el momento presente, vive el presente, no existe el futuro, ¿no? Para el niño no existe qué comeré mañana, o si tengo que preparar la comida, o mis tareas, si me castigan al día siguiente, no, para el niño no existe eso, para el niño existe el ahora, el presente, y mi diversión y la alegría que pueda tener el día de hoy, ¿cierto? Pero llega un momento en donde ya uno empieza a ser más consciente, como dice Claire Graves, existe la conciencia de la línea del tiempo de tu futuro, ¿no? Y de pronto ahí es también cuando nace la capacidad para sentir ansiedad, y es ahí cuando nace la ansiedad y dice, soy una nueva emoción, vengo aquí para preocuparme por todo lo que podría pasar mal en el futuro. Y de hecho, la ansiedad es una emoción del futuro, es la única emoción del futuro que está enfocada directamente a todo lo que no quiere que suceda, o está constantemente trabajando con los escenarios del futuro de lo que no quiere que suceda y quiere prepararse para que eso no suceda. Pero al momento de que tú te preparas para que eso no suceda, muchas veces sucede porque atraemos lo que sentimos, ¿cierto? Sin embargo, al mismo tiempo, a veces prepararnos en base a lo que no queremos que suceda, como les dije al inicio, puede ser una buena estrategia de motivación, puede ayudarnos a que nosotros podamos ser más conscientes y afinar algunos detalles en nuestra estrategia para alcanzar nuestro objetivo. Y al mismo tiempo, si tenemos un exceso de ansiedad en donde nos enfocamos constantemente en lo que no queremos, y si pasa esto, 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 llega un momento que vienen los ataques de pánico y de ansiedad. ¿Y qué pasó en la película? Ansiedad se quedó paradita, ¿no? Ahí estabilizada en pánico, paralizada totalmente, sin poder de reacción, ¿no? Hasta que vino alegría y le pudo devolver el control. Recuerden que esta parte de los ataques de pánico y de esa paralización que puede tener la persona, que incluso Riley lo manifiesta la ansiedad como un cambio de respiración, y la persona empieza a entrar en ansiedad y está paralizada, siente que no tiene recursos, que todo va a salir mal en ese momento y puede sentirse muy, muy catastrófico en ese momento, es porque cuando nosotros tenemos un mecanismo que cuando activamos, la ansiedad es miedo muy en profundidad, cuando empezamos a tener miedo al futuro, ¿de acuerdo? De pronto nosotros simplemente la amígdala está al costado de del hipocampo. El hipocampo es donde nosotros guardamos todas las memorias, donde tenemos la librería de las memorias. Y la amígdala es así, ¿no es cierto? Es como una pequeña almendra. Entonces la amígdala cuando está encendida, se enciende cuando hay peligro, ¿no es cierto? Es como una alarma contra incendios. Se enciende y automáticamente peligro, peligro. Y en ese momento solo te va a poder permitir acceder a memorias negativas. Es por eso que cuando uno entra ya en un estado de ansiedad donde siente que pierde el control, y automáticamente solo va a empezar a poder reproducir pensamientos negativos, memorias negativas. Y tú le dices, pero piensa en positivo, cambia esa imagen, piensa en esto que va a salir bien, o tú vienes y le dices, pero todo va a salir bien, todo va a salir bien, y eso no calma a una persona que está en ansiedad, porque no va a poder acceder a esos recursos o esas memorias positivas, porque biológicamente todos esos recursos y memorias positivas están bloqueadas, no hay acceso en el cerebro hacia esas memorias positivas, ¿no? Es un poquito de neurociencia nada más. Por eso es que es bueno de que debamos calibrar. Muchas veces la mejor forma de sacar a una persona de la ansiedad es cambiando el ritmo de respiración, porque en el momento que nosotros estamos respirando de esta forma vamos a entrar en ansiedad, ¿cierto? Y la persona no es consciente que está respirando así, pero si de pronto trae toda su atención a su respiración y empieza a respirar de forma calmada, profunda y controlada, inhalamos en 5 segundos,
exhalamos en 7 segundos. Esto por 2 minutos o 5 minutos, la persona automáticamente va a empezar a ganar control nuevamente, su sistema nervioso va a empezar a sentir que está seguro, que está a salvo, va a poder acceder a los recursos, a las memorias positivas y va a empezar a tener control, ¿no es cierto? Es por eso que sabemos de que la respiración es la mejor forma para tú salir de un estado de ansiedad o un estado de pánico, ¿cierto? Es lo que sabemos de que eso es bien importante. Y ya cuando la persona recupera ese control, ya puedes hacer un Timeline Therapy, un PNL, un EFT, o al mismo tiempo, ahora que lo menciono, si una persona entra en un ataque de pánico o un ataque de ansiedad, si haces 2 o 3 rondas de EFT Tapping, ansiedad para afuera también, es muy fácil, ¿de acuerdo? Y eso puedes aprender en nuestra escuela en la HPNL, que de hecho cuando yo les doy mi fórmula para trabajar ataques de pánico y ansiedad, que eso lo resuelvo en menos de media hora, o sea, literal, obviamente eso requiere práctica y experiencia, ¿no? Y eso es lo que les enseño en la escuela. Y EFT Tapping es lo primero que puedes hacer, y cuando disminuyes y la persona ya está en control y puede seguir tus instrucciones y puede dar instrucciones en su mente, pues recién podemos pasar a un Timeline Therapy, a una liberación emocional, a una hipnosis, etcétera, etcétera. ¿Listo? Así que por esa parte ya sabemos algo o ya tenemos en cuenta cómo nosotros estamos o para qué sirve la ansiedad, y al mismo tiempo de que no podemos estar teniendo ansiedad por mucho tiempo. La ansiedad es buena cuando planificamos, muchas veces para ver algunas cosas, para motivarnos, para tener esa motivación, ese boost de energía, y lo tengo que hacer porque no quiero que las cosas me salgan mal. Pero una vez que estás en movimiento, como hacemos en PNL, y siempre les digo, hay que siempre migrar a estrategias con emociones positivas. Tú puedes empezar con la negativa, pero terminando en la positiva. Cuando hacemos jerarquía de valores, lo que tenemos que hacer es liberar más los away froms, liberar las emociones negativas de los valores que tienen mucha carga negativa, que son los away froms, para generar más carga positiva, placentera, toward, ¿no es cierto? Eso hacemos en jerarquía de valores. Cuando hablamos de estrategias de motivación e encadenamiento de anclas, utilizamos primero las motivaciones negativas o de dolor, muchas son de ansiedad, para luego pasar a las positivas de control, serenidad o motivación. ¿Listo? Noten cómo nosotros, o cómo me gusta explicarles esto, porque no muchas personas entienden la importancia de aprender PNL, Timeline Therapy, hipnosis. Muchas personas dicen, oh Fabián, pero no quiero ser coach. Oye, esto es para la vida. ¿Cuántas personas hay con depresión, ansiedad, inseguridad, identidades negativas? Y en base a eso su vida está cayéndose a cuadritos, está en el punto de mayor dolor, sienten que han tocado fondo, simplemente por no conocer cómo funciona su mente y cómo liberarse de este tipo de limitantes. Entonces, esto es para todos. Cuando vine a Latinoamérica para enseñar, dije, yo voy a traer PNL para todos, no solo para los psicólogos, los coaches, no, yo voy a traer para todos. Porque de hecho, cuando yo enseñaba en Estados Unidos, sí, doctores, psicólogos, médicos funcionales, coaches, ellos, la mayoría de mis alumnos, por ahí tenía un 20% de empresarios, ¿no? Pero hoy por hoy, después ya de 8 años o 10 años, la mayoría de mis alumnos son empresarios, emprendedores y personas que simplemente quieren saber cómo funciona su mente. Porque si no pueden controlar su mente, pues entonces van a tener problemas a largo plazo, ¿no es cierto? Así que esto es para todos. Esto no solamente es para los que quieran ser terapeutas, y de hecho la mayoría de personas que entran a nuestra escuela entran para entender cómo esto funciona, para poder liberarse de sus limitantes, de liberarse de sus emociones negativas, controlar sus ansiedades, etcétera, y al mismo tiempo para tener más éxito, porque si de pronto te liberas de todo lo que te limita, de pronto alcanzas tus objetivos y tienes una mejor vida, tu contexto tiene una mejor vida, tu contexto puede experienciar de alguien mucho mejor, porque imagínate que tus hijos o tus hijas te vean totalmente motivado, empoderado, lleno de confianza, habiendo eliminado todas las creencias limitantes que has adquirido generacionalmente, y evitar y cortar eso para que ellos no lo tengan. O sea, hay un montón de beneficios de por qué nosotros deberíamos aprender y saber esto, y es la forma en cómo ahora me estoy manejando el podcast y el canal para que ustedes puedan entender, porque si yo me pongo a explicar cosas muy específicas de programación neurolingüística, la gente no lo va a entender. Pero si pudieran entender por qué deben aprender PNL avanzado, Timeline Therapy, hipnosis o estas herramientas que enseño dentro de mi escuela, pues entonces van a tener más control de su vida y sus resultados. Así que muchísimas gracias por haber escuchado este podcast, por haber visto. Gracias por darle 5 estrellitas al YouTube, por darle 5 estrellitas al Spotify. Nos ayudan mucho cuando ustedes hacen eso, de verdad. Quiero agradecerles a todos los que le han dado 5 estrellitas al YouTube y al podcast
de PNL y Principios para tu Éxito, ya sea en Spotify, ya sea en Apple Podcast, en Google Podcast o en Audible, también en Amazon estamos como PNL y Principios para tu Éxito. Así que si te gustó, viste esta película, déjame en los comentarios, compártelo con tus amigos, compártelo con tus familiares, porque creo que esto es algo que después de haber escuchado y visto este episodio, vas a querer ver nuevamente la película y te vas a poder dar cuenta de que al final somos el resultado o el producto de todos los eventos de nuestro pasado. Nuestra identidad o lo que creemos que somos nosotros es la sumatoria de todos los eventos específicos del pasado que han generado creencias y eso ha generado la identidad que tenemos ahora. Y si esta identidad o lo que creemos de nosotros ahora no nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos, pues Timeline Therapy, PNL, hipnosis, EFT, HPNL para ustedes, para que puedan liberarse de todo esto. Así que muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo. Chao.